La ganadora del Oscar, Halle Berry, protagoniza el film de horror y supervivencia Never Let Go. En él vemos cómo una madre y sus dos hijos han sido atormentados por un espíritu malévolo durante muchos años. De pronto, uno de los niños empieza a dudar de la existencia de esa entidad, rompiendo los lazos que unen a la familia y llevándola a una desesperada batalla por la supervivencia. El film, que llegará a salas este fin de semana gracias a Lionsgate, tuvo su premier en las salas Regal de Times Square. Allí hablamos con su estrella principal y resto del reparto. Vean esto. ¿Cómo estás? Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, y disfruté mucho la película. Me alegra mucho. Hay algo que me encanta y es que es hasta cierto punto minimalista, Sí. pero se siente grandiosa en otro nivel. Sí. ¿Cómo fue manejar eso? Eso realmente fue una opción muy deliberada porque Halle y yo y nuestro equipo y nuestra producción realmente nos encantó el poder exponer bien el tema y el permitir al espectador sentir y respirar y ver en ese momento. A pesar de que no saben muy bien lo que está pasando al comienzo, si realmente se sumergen en los personajes, emprenden el camino y a preguntarse, y nosotros queríamos que sintieran eso, así que me enorgullece que sientas esta experiencia y queríamos que se sintieran inmersos, pero que no se aburrieran. La locación es increíble y hay muchos elementos en esa casa. ¿Cómo fue construir, supervisar el proceso de construcción de todo ese universo? Sí, esto fue bien increíble porque la casa en sí estaba basada en una casa preexistente que ya habíamos construido y teníamos cosas muy locas también, pero también Halle tomó un buen tiempo con nuestro entrenador de los artistas, así que ella ahora tiene un tatuaje, tiene una serpiente en su espalda y queríamos que realmente se viera que ella vivió una vida dura antes de eso porque de pronto tenía como un antecedente religioso y queríamos construir una mitología bien interesante que no necesariamente conocerían inmediatamente, pero sabían que ella estaba huyendo de un gran dolor que estaba intentando conciliar. Próxima pregunta, y cruzo los dedos para que me respondas que sí. ¿Vamos a tener una precuela y una secuela? ¿Sabes qué? Eres la primera persona que me ha dicho precuela. ¡La precuela! Y yo quiero una precuela, absolutamente, porque entiendes toda la metodología y la mitología de lo que estamos trabajando, y eso es lo que yo más quiero en este momento, y eso es lo que planeamos en el comienzo, así que vamos, sí. We're the world now. Quiero preguntarte sobre el trauma y la forma en que lo abordas en esta película porque es muy profunda en muchos niveles, sin ningún tipo de spoilers. ¿Cómo fue manejar eso? Bueno, fue un gran reto, ¿sabes? Lo hice para obtener una película que asustara mucho, pero aunque asusta mucho, en efecto, también quería traer algo que estuviese en la vena como de los cuentos de hadas clásicos, porque siento que a veces las películas tienen las funciones de los cuentos de hadas. Nos tratan de hacer entender y sincronizar acerca del mundo, del monstruo que vive en ese mundo. Y tienen a veces el mismo misterio, la misma suerte de herramientas para que nos visualicemos a nosotros mismos. Así que espero haber logrado traer eso a la gran pantalla. Una de las cosas que sentí, porque me entregué por completo a la experiencia de esta película, fue el COVID. Me vino a la mente el COVID y esa sensación de aislamiento que vivimos. ¿Fue un aspecto que consideraste? Es algo que, aunque creo que fue una de las capas, bueno, si hubieses visto el script, es algo más como la madre patria. Y me hizo lo que me apasionó más acerca de ello en la historia, no solamente el mal que se esconde en los bosques, sino la idea de esta madre saliendo con sus hijos al mundo. Uno creerá todo lo que ella le dice y el otro empezará a hacer preguntas, y creo que eso trata mucho acerca del mundo en lo que vivimos, desde el COVID a toda la política, las personas que hacen esas preguntas y todo en medio, lo cual es a veces muy difícil de crear, como si fuesen películas de ciencia ficción, ¿sabes? Como Scary Movie, por ejemplo, que se hizo cuestionar el mundo en que vivimos. Halle es fenomenal en esto, pero también debo decir que estos dos niños son realmente brillantes.
su compromiso, estaban inmersos y creyéndose la historia. Y por eso también nosotros creemos en ella. ¿Cómo fue verlos actuar así? Bueno, fue espectacular porque sabía que podía ser la manifestación del mal que asustase más, pero si no tenía personajes en los que creyese para, ya sabes, comunicar ese miedo a la audiencia, pues no funcionaría. Lo que estamos buscando es descubrir estos dos muchachos, trabajar con ellos, con todo el equipo para lograr que entregasen un papel espectacular. Tus interacciones con el personaje de Halle Berry son muy dolorosas y están muy bien logradas. ¿Cómo fue la preparación para esas escenas? De hecho, fue muy fácil. Cuando trabajas con alguien como Holly, que está presente, entonces puedes estar presente. Así que es como un partido de tenis, no es diferente. Serena Williams interpretando a su hermana, ya sabes. Así que golpeamos esa pelota de un lado al otro y vemos qué pasa en el momento. Pero fue tan generosa y fue un placer trabajar con ella. Never let go. Never let go. After your rope broke, did you notice anything? Why are you asking all these questions? Mama never lied to us. En primer lugar, tengo que felicitarlos. Los dos están increíbles en esta película. Y quiero preguntar, ¿qué tan difícil fue interpretar a estos personajes? Muy difícil. Hay muchas escenas emocionales, muchas escenas de miedo en esta película, pero siempre lo superamos. Siempre estuvimos juntos y siempre estuvimos ahí para protegernos unos a otros. Siempre estuvimos ahí para superarlo. Y tenemos a la señorita Holly y a AJ, dar las gracias por eso a mis padres. Es muy bonito que digas eso, porque algunas de estas escenas son muy difíciles y quiero saber cómo fue ensayarlas. Bueno, antes, por ejemplo, en una escena que tuve en la que estuve un poco emocional, un poco triste, y realmente puse una canción y me puse muy triste porque pensé en mi papá que falleció tristemente, pero me ayudó a meterme en el personaje, así que sí. Hay algo muy chévere y es cómo construyeron una relación que creemos como hermanos. Ustedes se hicieron amigos de inmediato. ¿Qué fue lo que hizo que fueran tan creíbles como familia? Hicimos clic de inmediato. A los dos nos gustaban los juegos, a los dos nos encantaba este trabajo que teníamos, a los dos nos encantaba actuar y simplemente había una conexión entre nosotros. No solo por las cosas que nos gustan, sino que nuestra personalidad, como éramos personalmente, nos ayudó a conectarnos el uno con el otro. Y fue una gran conexión. También construimos ese vínculo en el set y también construimos ese vínculo con la señorita Halle. Siempre estuvimos juntos. Fue difícil aprender a hacer los nudos porque vi cómo usaban hasta parte del brazo para hacerlos. Es algo muy complicado, ¿verdad? Sí, realmente fue complicado al principio, al empezar. Siempre eran 2 o 3 minutos para usarlo y al menos 2 días para memorizar todo el orden. ¿Fue divertido hacer las escenas en exteriores? Sí, en realidad estábamos en el bosque, como si tuviéramos una gran protección. A veces veíamos osos y cosas así. Teníamos cuernos en los árboles. Terminamos bastante seguros, pero fue una locura verlos y todos fueron muy divertidos. ¿Qué vas a recordar para siempre de esta película? Cortesía de la señorita Ali. Eso es increíble. Gracias a los dos. Maravillosos. Gracias y felicitaciones. Ustedes son realmente increíbles. Gracias. Este personaje es muy hermoso y muy doloroso también, y vi una entrega total de tu parte hacia ella. Su cabello, su aspecto, su hogar, todo lo que le rodea nos informa mucho sobre su camino. ¿Cómo fue para ti llegar a esa profundidad del personaje? Pues Mama es una víctima de su propio crecimiento, ¿sabes? Ningún niño puede escapar de la niñez sin ningún trauma. Así que yo creo que ella es una víctima del trauma generacional de su familia y cuando la encontramos, ella está haciendo lo posible, considerando las circunstancias. Y esto fue lo que me atrajo a esta película. Son una madre y sus 2 niños en la mitad de la nada, en una cabaña. ¿Qué tipo de vida podrían llevar? ¿En quién se convertiría? Así que por eso quería hacer esta película. Me encanta el género y nunca me imaginé que iba a
llorar tanto como lloré en esta película. Esa escena, sin spoilers, del perro, yo me limpiaba las lágrimas. No podía ni siquiera ver la pantalla. ¿Qué tan difícil fue filmar esa escena? Ninguno de nosotros queríamos grabar esa escena, ¿no? Porque todos amamos a los animales y ese momento fue muy miedoso. El contemplar que esto iba mucho más allá de nuestras sensibilidades, ¿no? Así que los chicos, ninguno de nosotros, Alex lo puso al fin del horario porque seguíamos diciendo, no, todavía no lo hagamos, no, todavía no lo hagamos porque simplemente no lo queríamos hacer. Pero es una de las mejores escenas en la película, así que estoy orgullosa de que al final sí lo hicimos. Y por último, tengo que decir que cuando estoy triste o deprimido o quiero ponerme de buen humor, veo tus videos en Instagram intentando quitarte tus atuendos con la ayuda de tu estilista. No puedo parar de reírme. ¿Cuánto te diviertes haciendo eso? Que intentando caber en mi ropa, pues nada más el estar con ella mucho, ¿sabes? Ella ha sido una amiga muy cercana durante más de 25 años, así que nos divertimos mucho. Fantástico, muchas gracias, te lo Gracias a agradezco. ti, gracias por estar aquí. We're in the world now.